Damas y caballeros, sean bienvenidos al primer encuentro de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, el cual marca el inicio de nuestra novedosa iniciativa. Esto es, los conversatorios mensuales sobre los sucesos más relevantes en el ámbito internacional. Este espacio multidisciplinario está diseñado para que la comunidad académica interesada en el derecho internacional y las relaciones internacionales explore las últimas tendencias y debates en este campo, así como su reflejo en las políticas y conductas exteriores de las naciones. En un mundo cada vez más desafiante y conflictivo, es esencial realizar de manera profunda los acontecimientos que definen nuestro escenario global. Es así que nuestro primer tema, situación en el Medio Oriente, abordará temas cruciales en este contexto. Participarán destacados miembros de nuestra Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Además, queremos informarles que ya están abiertas las inscripciones para el 6º curso de Derecho Internacional que comenzará el 24 de agosto entrante. Finalmente, en noviembre se dará el primer Congreso Peruano de Derecho Internacional que tiene el propósito de poder convocar a todos quienes estén interesados, desde docentes hasta profesionales del ejercicio de la abogacía, en la temática concerniente al derecho internacional en general, tanto público como privado. Por tanto, los invitamos cordialmente a participar en estos eventos. Por vuestra atención, muchas gracias. Muchas gracias. Y a continuación vamos a continuar con el programa del día de hoy. El día de hoy nos acompañan 3 integrantes de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Son, en primer lugar, el doctor José Saavedra Calderón, el magíster Ramiro Escobar Pazuz y la doctora Ariela Rista. El Saavedra Calderón es abogado y docente de Derecho Internacional Público en la Universidad San Ignacio de Loyola, miembro titular e integrante del Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Es miembro de la Sociedad de Legislación Comparada, con sede en París, director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Registral. Igualmente ha realizado estudios de posgrado de Derecho Comparado en la Universidad de París II, Panteón Ansas, Francia. Asimismo, cuenta con estudios doctorales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido presidente de la Comisión Consultiva de Derecho Internacional Público del Colegio de Abogados de Lima y agregado para asuntos legales y jurisdiccionales del Ministerio de Relaciones del Perú en el Reino de los Países Bajos entre los años 2005 y 2000. A continuación, el doctor José Antonio Saavedra Calderón compartirá con nosotros una exposición de entre 15 y 20 minutos abordando los aspectos jurídicos de la situación en el Medio Oriente. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctora. Primero quiero saludar a todos los presentes en este conversatorio, agradecer al embajador Maurtua por esa iniciativa de traer a un conversatorio este tema de real importancia, ¿no?, en la actualidad de las relaciones internacionales. Y saludar también a todo el equipo y a los compañeros o los miembros que hoy día vamos a compartir esta mesa. Efectivamente, se me ha encargado tratar los aspectos jurídicos de la situación en el Medio Oriente. La situación en el Medio Oriente es una zona de particular importancia, tanto histórica, religiosa, geopolítica. Es una zona que además tiene una serie de conflictos que son conocidos. Podemos hablar de la situación Israel-Palestina, podemos hablar de la partición del Chipre, podríamos decir también la guerra civil en Yemen, la guerra civil en Siria. En todo caso, lo interesante es que todos estos conflictos que he mencionado afectan esencialmente lo que se conoce como la paz y las seguridades internacionales. La paz y la seguridad internacional, desde el momento que se ve afectada, implica, ¿no?, necesariamente la búsqueda de una solución. Y una solución pasa necesariamente por ver los aspectos jurídicos de lo que esto representa, y esencialmente esto tiene que ver fundamentalmente con el derecho internacional público, ¿no?
la sola existencia de un conflicto internacional o de una guerra implica inmediatamente la solución de una búsqueda bajo los principios, por ejemplo, de la solución pacífica de controversias. ¿Qué mecanismos? Los mecanismos pueden ser bilaterales, multilaterales, en el marco de las relaciones internacionales, la diplomacia, las negociaciones, la salida jurisdiccional. Independientemente de la participación de la sociedad civil, que puede condenar, que puede protestar o que puede rechazar este tipo de conflictos que se presentan en el mundo. Entonces, la situación en el Medio Oriente, tal como lo plantea el conversatorio, el día de hoy no se puede resumir a la tensión entre dos estados o a una noticia que evidencia lamentablemente unos graves problemas humanitarios, ¿no? Es una situación que tiene un origen histórico, que hay rivalidades, que hay cuestiones ideológicas, que hay cuestiones religiosas y sobre todo cuestiones geopolíticas, ¿no? Que tienen un impacto directo sobre todo en las poblaciones. Voy a mencionar una serie de tratados, de convenios vinculados a esta situación, esta crisis que se vive en estos últimos meses, específicamente en Israel-Palestina, ¿no? Y también Israel con Irán. Tenemos, por ejemplo, un tratado sobre comercio de armas, un tratado que está ratificado por más de 130 países, que entró en vigor en el año 2014 y que tiene una particularidad, ¿no? Ni Israel ni Irán son estados partes de este tratado sobre comercio de armas. ¿Qué quiere decir? ¿No? Que si un conflicto de esta naturaleza se presenta, la solución empieza a partir también de establecer cuál es la norma pertinente, cuál es el convenio aplicable para determinadas situaciones. Aquí, en este tratado sobre comercio de armas, tenemos la presencia de 10 países exportadores de armas. Los 10 países, digamos, más importantes en exportación de armas, que son Estados Unidos, que es Francia, Alemania, España, China, Reino Unido. Entonces, la pregunta sería, ¿qué responsabilidad alcanza a aquellos estados que son los exportadores de armas en países que no son estados partes, pero que finalmente estas armas se pueden haber de alguna manera desviado al lugar del conflicto? Tenemos el Tratado de No Proliferación Nuclear. Es un tratado que lo que busca es prevenir, ¿no? Esencialmente las armas, la proliferación de armas nucleares, ¿no? Todo lo que es también la tecnología armamentista. Establece un sistema de salvaguardas en el marco de la OIEA, ¿no? La Organización Internacional que tiene su sede en Viena. Este tratado, digamos, está en vigor desde los años 70, ¿no? Y está vigente, tiene una característica. Israel es el único país del Medio Oriente que no es estado parte del tratado. Es decir, mientras buena parte de los países se comprometen a prevenir esta proliferación de armas nucleares, Israel ha guardado una distancia. Tenemos también el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares. En este tratado, por ejemplo, que aún no entra en vigor, Irán e Israel lo han suscrito, pero no son estados parte. Es un tratado que, como ustedes comprenderán, para que tenga plena vigencia, requerirá que los estados puedan ratificarlo conforme a su derecho interno. Entonces es una ley o es una norma que va a estar ahí, que se podrá invocar, pero que no necesariamente se podrá aplicar porque no está en vigor. Tenemos el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, entró en vigor el año 2021 y tanto Israel como Irán no son estados partes tampoco. Este tratado lo que buscaba era compromisos para no desarrollar, probar, producir, adquirir todo lo que tiene que ver con armamentos nucleares. Tenemos la Convención sobre las Armas Químicas, cuya institución es la OPAC, ¿no? La Organización de la Prohibición de las Armas Químicas, que tiene su sede en La Haya, en la cual Irán ha estado parte, por ejemplo, y Israel no. Sin embargo, aquí se puede ver en la práctica cómo las decisiones, tanto en el Consejo Ejecutivo como en su conferencia de Estados partes, siempre están alrededor de los grandes países que tienen estas armas, ¿no? Que son Estados Unidos, que es Rusia, pero ahí se ve claramente la importancia que tiene Irán sobre este tema particular. Luego, la Convención sobre Armas Biológicas, que prohíbe el desarrollo, la producción, la adquisición
y el uso, ¿no?, de este tipo de armas. Esta convención entró en vigor en 1975. Israel no es Estado parte. El acuerdo nuclear de Estados Unidos con Irán, ¿no? Aquí es un acuerdo en el año 2005, Irán y los P5 más, Irán justamente, y el alto representante de las Naciones Unidas, de la Unión Europea, perdón, trataban de llegar a un acuerdo para todo lo que es desmantelar programas nucleares, ¿no? Esta negociación, yo recuerdo, contó con la oposición, por ejemplo, de Israel, porque consideraba que disminuir las sanciones económicas contra Irán iba a permitirle tener recursos para poder financiar, ¿no?, a otros, pues, digamos, actores no estatales que estaban cumpliendo con las finalidades, según lo que decía Irán, de acuerdo a sus intereses. Además de esta serie de convenios que tienen que ustedes ver, sobre todo específicamente con aspectos de seguridad, ¿no? Porque con el desarrollo y la explotación o la importancia geopolítica de esta región, uno de los asuntos que ha generado los mayores conflictos son los asuntos de seguridad, ¿no? Mencioné uno de los conflictos, por ejemplo, entre Israel y Palestina, que en realidad tiene que ver con la armonía que tiene que existir entre la seguridad de Israel, por un lado, ¿no?, y el reconocimiento pleno de un Estado como es Palestina. Entonces, todos estos asuntos de seguridad no se pueden dejar de tener en cuenta, y estos son los convenios que hay que tener en cuenta para aplicar o para buscar una solución pacífica que necesariamente requiere un acuerdo bajo las normas del derecho internacional público. También las convenciones de Ginebra de 1948, ¿no?, las 4 convenciones y sus 3 protocolos. También se han dado una serie de resoluciones en el marco de las Naciones Unidas, tanto en el ámbito del Consejo de Seguridad como en el ámbito de la Asamblea General de los Estados, ¿no? Es decir, estos esfuerzos son en el marco de un mundo multilateral, ¿no? Y también con una característica muy importante, en la actualidad el nuevo ordenamiento internacional está bajo la forma de que no existe un país hegemónico, existen países que están luchando permanentemente por tener esta hegemonía, y que además caracteriza a un sistema internacional que está en gestación de un nuevo orden jurídico internacional. Otro de los esfuerzos, además, en el marco de las Naciones Unidas, tanto del Consejo de Seguridad como de la Asamblea de las Naciones Unidas, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, está con el asunto de las acciones judiciales, ¿no?, en el ámbito multilateral, con las Naciones Unidas, a través de las convenciones y también a través de las acciones judiciales, ¿no? Una acción judicial busca la aplicación de ciertas normas. En este caso, tenemos en cuenta la acción, la demanda que presentó Sudáfrica contra Israel en finales del año pasado, para prevenir o para hacer que se respeten las obligaciones que en este caso tiene Israel en cuanto a la Convención para la Prevención y la Sanción del delito del crimen de genocidio, que es, digamos, también tiene un significado especial, ¿no? Sudáfrica ha sabido salir de la apartheid, es uno de los líderes regionales en el África, y además con este mensaje buscó, ¿no es cierto?, que la Corte tome una decisión pertinente, ¿no? Lo que significa que han habido esfuerzos multilaterales, que han habido esfuerzos a través de convenios y tratados, y también que han habido acciones judiciales para buscar una solución. ¿Qué es lo que vemos? Que la sociedad internacional no está con las manos cruzadas, ¿no? Hay una serie de esfuerzos que hay que tomarlos en cuenta, que hay que tenerlos en consideración. ¿Qué es lo que pedía a la Corte, digamos, Sudáfrica? Pedía que se tomen todas las medidas necesarias para impedir que se cometan este tipo de genocidio, ¿no? El genocidio entendido como esa acción para destruir parcial o totalmente a una población por razones de orden religioso, étnico, nacional, ¿no? Nacional, étnico y religioso. La Corte tomó una decisión el 26 de enero, hace algunos meses, a finales de enero del presente año,
y indicó que Israel debe tomar todas las medidas a su alcance para impedir de todas maneras los actos comprendidos en el ámbito de la Convención contra el Genocidio, que debe garantizar un efecto inmediato para que sus militares no cometan actos descritos como los que acabo de mencionar, y que tome todas las medidas para prevenir y castigar directa y públicamente a aquellos que puedan cometer este acto. El 12 de febrero, Sudáfrica solicitó adicionalmente medidas cautelares adicionales y la Corte emitió una decisión el 28 de marzo indicando que Israel debe adoptar medidas concretas para garantizar sin demora y con plena cooperación de las Naciones Unidas todos estos servicios básicos también de asistencia humanitaria. Cabe señalar que en el marco de las relaciones internacionales, ¿no?, y en la sociedad internacional, esa capacidad coercitiva tal que nosotros conocemos en los tribunales nacionales no existe. Existe, sí, pero no como tal. De todas maneras, las decisiones de la Corte Internacional de Justicia, que solamente obligan a las partes, tienen y requieren la voluntad de los estados para su pleno cumplimiento. Las acciones tomadas por Sudáfrica contra Israel dan cuenta también de una decisión valerosa y sobre todo de relativa importancia, sobre todo para los países del sur. También tenemos una opinión consultiva de hace muchos años, ¿no?, sobre las consecuencias jurídicas derivadas de la ocupación de Israel en territorio palestino, ¿no? Hace el año 2021-2022, conforme se dio a una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, le pidió a la Corte Internacional de Justicia que defina, ¿no?, cuáles son las consecuencias jurídicas derivadas de esa violación por Israel del derecho del pueblo palestino a la libre determinación de los pueblos, a esta prolongada ocupación y asentamiento sobre ese territorio, ¿no? Y cómo es que afectan las políticas y prácticas de Israel mencionadas, ¿no?, y son contrarios a cuáles son las consecuencias jurídicas en el marco de las Naciones Unidas. También tenemos recientemente, el mes pasado, todavía en marzo, Nicaragua le pidió a Alemania, ¿no?, o sea, demandó a Alemania ante la Corte Internacional de Justicia por supuestas violaciones, ¿no?, en la medida que todos los estados están obligados a cumplir o obligados a velar por el cumplimiento de esta convención sobre el genocidio, ¿no? Y pidió que Alemania se abstenga, ¿no?, de ir en contra de la convención y que en consecuencia se abstenga de dar una serie de armas o facilitar armamentos para que en la medida que se estarían cometiendo estos delitos de genocidio, ¿no? Es decir, que suspende inmediatamente la ayuda a Israel. Y que Alemania debe hacer todo lo posible para garantizar que estas armas y entregadas a Israel no se utilicen en todo caso para cometer actos de genocidios. Como verán ustedes, en realidad lo que se trata de ver hasta qué punto otros estados también son responsables en la medida que su participación no directa, indirecta, pueda tener impacto sobre la población en Palestina. Es como los proxies, ¿no? Es decir, como los enfrentamientos entre los países a través de terceros, ¿no? Esta decisión de la Corte Internacional de Justicia también se puede completar frente a una opinión consultiva del 2004, ¿no?, sobre la construcción del muro, conocida sin duda por todos ustedes. Otro tribunal de salidas jurisdiccionales, específicamente el derecho penal internacional, distinto a los derechos humanos, sería en cuanto a la Corte, al Estatuto de Roma. Entonces, ¿tiene la Corte Penal competencia o jurisdicción para poder ir contra estas alegaciones en territorio palestino? Pues esa es la pregunta. En todo caso, lo que sí hay es una gran preocupación por las acciones que ahora se están tomando, sobre todo en Israel, por las consecuencias que le pueden llegar en el futuro. La Corte Penal Internacional, por ejemplo, tiene una serie de límites, ¿no? Hay algunos países que han firmado una serie de pactos bilaterales para proteger sus fuerzas militares para que no estén bajo la jurisdicción de la Corte. Son todos aquellos países que mantienen tropas
en diferentes partes del mundo, ¿no? Es una forma que han tenido de poder limitar los efectos de la Corte Penal Internacional. Pronto lo vamos a saber. En todo caso, para ir ya terminando, y dentro de los 15 o 20 minutos que me ha concedido la directora de la Sociedad Peruana Internacional, lo que quiero señalar como consecuencia de este recuento de instrumentos, de situaciones jurisdiccionales, de convenciones, de tratados, ¿no? Incluidos los derechos humanos, como he mencionado, puedo concluir que la crisis del Medio Oriente no afecta solamente los derechos humanos, ¿no? También es un asunto de seguridad. Que la crisis del Medio Oriente, ¿no? Además, sobre todo, no hay que perder, creo yo, el equilibrio, o mejor dicho, la armonía es tanto un tema de derechos humanos, lamentablemente, ¿no? Y un tema también de seguridad. Que la solución jurisdiccional a través de la Corte Internacional de Justicia, o posiblemente quizás a través de la Corte Penal Internacional, no son soluciones inmediatas, ¿no? Y tampoco garantizan un eficaz cumplimiento, en la medida que no tienen o requieren del apoyo de los estados para hacer plenamente eficaces sus decisiones. La solución tiene que ser política y diplomática, y especialmente con la participación de los P5, ¿no? De los países miembros del Consejo de Seguridad, sobre la base y en armonía del derecho internacional público. Y que toda decisión definitivamente pasará, si sean todos los comentarios, por una cuestión o por una decisión sobre la base, ¿no? Incluso los acuerdos diplomáticos que se puedan lograr en el camino tienen que ser sobre la base del derecho internacional público. Eso es, señorita o doctora, dentro de mis 15 minutos mi participación en el conversatorio. Muchas gracias, doctor Saavedra, por esta intervención bastante sucinta, bastante resumida. Sabemos que es una situación también muy compleja, ¿no? Para explicar, de hecho, hasta hay cursos enteros, ¿no? Para analizar jurídicamente o desde sus diferentes aristas la situación que se está suscitando en el Medio Oriente. Muchas gracias. Espero que nos pueda acompañar hasta la ronda de preguntas. Si no, de todas maneras, le manifestamos la gratitud de parte de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional por su tiempo y por su colaboración siempre tan generosa con las actividades que realizamos en esta institución. A continuación, vamos a tener la intervención de Ramiro Escobar Lacruz. Ramiro Escobar Lacruz es magíster, licenciado en comunicación y maestro en estudios culturales. Ha trabajado especialmente como periodista realizando una serie de destacadas coberturas periodísticas. Por ejemplo, en el 2002, golpe contra Hugo Chávez, acuerdo de paz contra las FARC en el 2015, funeral de Fidel Castro en el 2016, investidura de Donald Trump en el 2017. Asimismo, ha realizado destacadas entrevistas como entrevista al expresidente José Mujica y actualmente es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y en la Fundación Academia Diplomática. También se desempeña como profesor de Relaciones Internacionales en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Igualmente, Ramiro Escobar es miembro asociado de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional y en esta ocasión va a compartir con nosotros una disertación referida a los aspectos geopolíticos de la situación en el Medio Oriente. Adelante, Ramiro. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un saludo a todos los que están presentes. Yo lo primero que quiero decir, es que cuando hablamos de un conflicto, un enfrentamiento bélico, lo primero que tenemos que pensar es en las víctimas, ¿no? En la cantidad de personas que están muriendo, eh, con frecuencia desde el comienzo del siglo XX, o de mediados más o menos, pero en la Primera Guerra Mundial comenzó esta tendencia. Son civiles la mayoría. Y como sabemos lo que está pasando en la Franja de Gaza es un horror, ¿no? Hay más de 35.000 eh, fallecidos. Buena parte de ellos son menores de edad. Hace 2 días, por ejemplo, o 3, hubo un ataque donde murieron como 20 personas y la mayoría eran niños, mujeres, niños en su mayoría incluso. Entonces, ese horror está ocurriendo, ¿no? A mí no se me viene bien, digamos, simplemente explicar las cosas y no sentirlas. Yo he estado 2 veces en Oriente Medio, en Israel y Palestina y en otros países del mundo árabe,
Eh, y eso es algo que me toca mucho porque lo veo como si fuera más cercano a mí, porque también tengo amigos palestinos y judíos. Bueno, dicho esto, lo que yo voy a hacer es tratar de explicar qué es lo que está pasando en términos reales y en el escenario y cuál es el impacto de esto en Oriente Medio y en el mundo en general, porque vamos a ver que hay varias posiciones frente a lo que está ocurriendo, o actitudes, no solo posiciones, no decisiones, actitudes. Ahora, entonces, como soy periodista también, una primera cosa que les cuento es que probablemente en las próximas horas se llegue a un acuerdo entre Hamas e Israel con la mediación de Egipto y Qatar. Hay una propuesta, un ofrecimiento de Israel para una tregua de más o menos 6 semanas a cambio de la liberación de los rehenes y de la liberación de, escuchen bien el término, miles de presos palestinos, lo que da una idea de lo que eh, eh, pasaba antes ya de ese enfrentamiento en esa zona. Eso es lo que podría ocurrir en las próximas horas. Entonces, de pronto, mañana o pasado, vamos a escuchar alguna noticia que tenga que ver con esto. Esperemos que sea así, porque ya, digamos, lo sufrido es inenarrable, ¿no? Comenzó, por supuesto, el 7 de octubre con ese ataque infame y de carácter terrorista por parte de Hamas sobre población civil israelí. Y ha derivado en esta espiral de represalias que incluso involucra a Irán y que están subiendo al mundo una suerte, como diría el poeta César Vallejo, nervazón de angustia, ¿no? Es decir, un vértigo que uno siente cuando ve las imágenes y tiene la sensación que esto cada vez es peor. Bueno, eso es lo que puede ocurrir en las próximas horas. Vamos a ver qué pasa, pero sugiero que estemos atentos. Lo otro que también está haciendo noticia, como ustedes habrán visto, es que en varias universidades norteamericanas se está corriendo como pólvora. Tal vez el término pólvora no sea apropiado. Se habla de o se alude a un conflicto médico bélico que es el telón de fondo, pero hay un efecto dominó, digamos, mejor es verlo así, ¿no? En varias universidades, de Yale, Harvard, Columbia, Cornell, numerosas universidades, algunos dicen que llegan cerca a 100. Yo no sé si es exactamente ese el número, pero son decenas de universidades donde los estudiantes están protagonizando campamentos para protestar por lo que está ocurriendo. Hay controversia sobre esto. La rectora de Harvard ya renunció hace algunas semanas. Ahora hay, digamos, un conflicto entre si las autoridades universitarias permiten que esto ocurra o si llaman a la policía para que la policía entre. Y yo creo que hay algo que lo que no se están dando cuenta habitualmente las personas mayores con respecto a los jóvenes, ¿no? Eso es, a mí que soy profesor universitario, eso me preocupa, me asombra y a veces me aterra, ¿no? No darse cuenta cuál es la sensibilidad juvenil. Algunas personas están rotulando eso como una locura, ¿no? Un acto insensible frente a Israel, cuando hay judíos protestando también en esos campamentos. Y hay que entender que las personas más jóvenes tienen de pronto algo que cuando crecemos olvidamos, ¿no? Es una sensibilidad, una claridad para entender las cosas que después medio que se apaga porque uno entra en una serie de razonamientos o racionalizaciones frente a algo que es concreto y es la muerte de mucha gente. Entonces, eso es un dato también importante de ese momento. Lo otro es la tensión que continúa entre y Israel, perdón, Irán e Israel, ¿no? Que creo que está en una situación de calma chicha, como se dice, pero no ha pasado. Ojo, de eso vamos a hablar en un momento. Entonces, teniendo en cuenta estos tres escenarios o estas tres noticias, vamos a tratar de entender por qué es que está ocurriendo lo que está ocurriendo. Una primera cuestión que creo que es importantísima es saber que el enfrentamiento entre Israel y Hamas no comenzó el 7 de octubre del 2023. Ha tenido varios episodios anteriores. Hamas aparece el año 87 en la Franja de Gaza. Ustedes imagínense un escenario donde hay una sensación de sometimiento entre los palestinos, ¿no?
de cólera acumulada por no poder revertir una situación que resulta inaceptable y por otro lado produce una sensación de impotencia en la gente que vive en los territorios ocupados, o incluso en Cisjordania y Gaza, porque hay una presión constante. Entonces, en el año 87, aparece Hamás como un grupo que le pone un combustible religioso más claro al conflicto. No es que eso no existía, sí existía. Siempre tuvo un ingrediente religioso, pero jamás funciona a modo de una suerte de predicamento casi evangélico como los que vemos en algunos países de América Latina o acá mismo en Perú, que consiste básicamente en decirle a las personas que están en una situación de aplastamiento, mira, no solo te va a ayudar el germen del Estado palestino, que en ese momento todavía ni existía, ¿no? En el 87 estaba por existir una ruta hacia la autoridad palestina, no existían los palestinos, los milicianos, pero era un poco decirle a la gente, mira, Alá, Dios también te va a ayudar. Y además, si incorporas ese ingrediente dentro de tu vida, esa lucha va a tener más sentido. Eso es algo, fíjense, que los que podemos llamarnos occidentales, entre comillas, no entendemos a veces. Creemos que los únicos fanáticos son los musulmanes. ¿Ya? Pero es algo así como lo que algunos grupos evangélicos creen, a rajatabla, ¿no? O algunos grupos católicos. Incluso, yo les sugiero para entender este conflicto y Oriente Medio en general, hay que eh, eh, tratar de exorcizar, diría yo, algunas imágenes tópicas, ¿no? Como que todos los musulmanes son terroristas, o incluso una falta de información, como que la mayoría de musulmanes está en el mundo árabe, lo que tampoco es cierto, ¿no? Solamente está más o menos el 30%, ¿no? O que, no sé, todos son agresivos, como decía el otro día en entrevista que me hicieron en televisión, la persona que me entrevistó decía eso, ¿no? Al aire, además, cosa increíble. Porque lo que se vive en el mundo árabe, ¿ya? Y concretamente en el mundo musulmán, que incluye a 1.700 millones, 1.600 a 500 millones de personas, no es lo que uno estereotípicamente entiende. Hay sensibilidades distintas, hay un Islam más moderado, hay sociedades más laicas, pero jamás si es un grupo islamista. Un grupo islamista es uno que hace política desde el Islam, pero, atención, el Partido de la Justicia y el Desarrollo de Turquía también puede considerarse un grupo islamista, hace política del Islam, pero no es un movimiento armado. En el caso de Hamas sí lo es, como ISIS, como Hezbollah. Pero ojo, Hamas tiene un brazo armado, tiene una administración que es la que está administrando la Franja de Gaza. Ustedes vean los informes sobre los muertos, siempre se dice el Ministerio de Salud de Gaza. Bueno, ese es controlado por Hamas, pero ojo, la autoridad palestina también lleva un registro de lo que está pasando. ¿Ok? Entonces, ese grupo, desde que aparece, ¿no? Empieza a tener una serie de enfrentamientos con Israel. En su carta fundacional dice que no acepta la existencia del Estado de Israel. Ojo, pero luego cambia ese discurso, se mueve un poco porque las exigencias de la realidad hacen que eh, cualquier movimiento político, incluso si usa métodos terroristas, ¿no? Como es el caso de Hamas, pise tierra y diga, bueno, en verdad, si uno quiere tener resultados, no puede ser tan iluso, o tan extremista, o tan radical, o tan miope, si quieren, para no ver en qué terreno está pisando. Entonces, un dato para que pensemos un poco, por ejemplo, es si jamás no acepta la existencia de Israel, ¿cómo es que ahorita está negociando con Israel con la ayuda de Egipto y Qatar? Y lo ha hecho antes, en conflictos menores que ha habido el 2008 y el 2012. Es decir, si tú no reconoces su Estado, ¿para qué negocias con él? Es algo que a veces a mis colegas en la prensa se les va, porque claro, si tú aceptas negociar, estás aceptando que existe, ¿no? Entonces, solo para darles un dato, en el 2008 hubo un enfrentamiento
entre Israel y Hamas por un incidente que ocurre en el lado israelí. Aparece muerto un palestino en un bosque y empiezan los ataques de la Franja de Gaza hacia el territorio israelí y se produce un enfrentamiento, una represalia, donde, dicen los datos, mueren más de 1.200 palestinos, 600, de los cuales 673 eran civiles y aproximadamente 11 israelíes, ¿no? 3 civiles y 8 soldados. Entonces, siempre la desproporción ha sido la característica eh, tristemente clásica, digamos, de este conflicto, que no se lo solo con Hamas, sino con Israel desde que se parte del territorio de la Palestina histórica, que era un protectorado británico en el año 47. Sostiene 5 guerras, ¿no? La guerra del 48, que llaman la guerra de independencia, la guerra de los 6 días, que es en el año 67, la guerra de Yom Kippur, el 73, antes la guerra de Sinaí, el 56, y la guerra del Líbano, el 82. Como dice, fíjese, no un palestino, un ex ministro de Relaciones Exteriores israelí, Shlomo Ben-Ami, dice, Israel ha sabido ganar todas las guerras, pero no ha sabido ganar la paz. En la actualidad, este conflicto está marcando un antes y un después. Primero porque Israel nunca había sido atacado de esa manera. Incluso los israelíes más duros reconocen que fue un día terrible para los servicios de inteligencia israelí. Nunca había sido atacada de ese modo en su propio territorio. Segundo, porque la cantidad de muertos que está habiendo como consecuencia de la represalia era algo que tampoco se había presentado en un enfrentamiento entre palestinos y israelíes. En las otras guerras había habido eh, una cantidad de muertos grande, pero en un enfrentamiento entre Israel y Hamas o entre Israel y los palestinos no había ocurrido que se contaran tal cantidad de muertos. La otra cuestión que es dolorosa y terrible, ya el doctor Saavedra lo ha aludido, es cómo se está vulnerando el derecho internacional. Eh, en términos concretos, se le ha señalado varias convenciones, pero en el terreno lo que está ocurriendo, por ejemplo, es que organismos como UNICEF han llamado a lo que ocurre en la Franja de Gaza un cementerio de niños. La Organización Mundial de la Salud ha criticado severamente lo que ocurre. No, son organismos de Naciones Unidas, uno podrá decir Naciones Unidas tiene muchos defectos, pero finalmente es la voz de la Asamblea Mundial más reconocida. Médicos Sin Fronteras, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, varios países han tomado distancia de lo que está ocurriendo y esto tristemente está deteriorando la imagen de Israel como nunca antes, ¿no? Israel, como ha señalado el doctor Saavedra, había desconocido, como ha sugerido, resoluciones de la ONU, varias, no había hecho caso a la presión internacional y diplomática, la presión política. En este caso lo está haciendo menos que antes, incluso a la presión de Estados Unidos, que se considera su aliado inquebrantable, ¿no? Entonces estamos frente a una situación inédita, dolorosa, con el agregado de que hay tensión no solo en la Franja de Gaza, sino con Hezbollah en el Líbano, un grupo chiita libanés, los chiitas son una corriente minoritaria del Islam, y con Irán directamente, que es digamos, la potencia chiita de la zona, y con los hutíes de Yemen, que también son chiitas. Se produce una alianza entre chiitas y sunitas. Los sunitas son la corriente mayoritaria del Islam, los chiitas la minoritaria, a través de la coincidencia en el odio hacia Israel. En otros países, los chiitas y los sunitas se matan mutuamente, ¿no? Un caso fue cuando existía el califato de ISIS. Los miembros de ISIS son sunitas extremistas y no consideran, pues ahora existen, pero ya no el califato, a los chiitas musulmanes, los consideran apóstatas. Entonces estamos frente a una situación inédita, compleja, dolorosa, terrible, y como el tiempo va avanzando, les voy a señalar un poco
¿Cuáles son las posiciones y qué está configurando esto en Oriente Medio? Y no solo en Oriente Medio. Por ejemplo, la Unión Europea. La Unión Europea, en principio, apoyó a Israel por el ataque infame del 7 de octubre, ¿no? Eh, pero ahora, en las últimas semanas o meses, ha habido disensiones al interior de la Unión Europea. Hay dos ejemplos que son muy claros, emblemáticos, diría yo, España y Portugal, ¿no? Que son los países que más han criticado lo que está haciendo Israel porque realmente se están produciendo crímenes contra la humanidad eh, prácticamente cada día. España está a punto de reconocer al Estado palestino. Dadas las características del gobierno actual de Israel, que es un gobierno de ultraderecha y de ultrarreligiosos, y el señor Netanyahu, es un problema para los propios israelíes, ¿no? Antes de que eso ocurriera, había manifestaciones gigantescas para tratar de sacarlo. Incluso yo estuve presente en una de ellas, ¿no? Porque se considera un tipo autoritario, que de corrupción, quería quitarle poder al poder judicial, que es un poder importante en Israel, y sin embargo, y bueno, luego viene la guerra y por necesidad se tienen que poner detrás de él, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, la Unión Europea, acabo de leer hace unos minutos antes de entrar a la conferencia que hay varios países de los 27 que también van a reconocer al Estado palestino, y para el actual gobierno de Israel, reconocer al Estado palestino es pelearse con Israel. Pero ese es Netanyahu, Yair Lapid, el anterior primer ministro a Netanyahu, sí está de acuerdo con eso, pero las posiciones se han extremado. Entonces, una cosa que hay que entender también es que el gobierno israelí es uno de los grandes problemas. El gobierno, no el pueblo judío ni la sociedad israelí. Es un tipo de gobierno, ¿no? De una derecha extrema, ¿no? Que no acepta la solución de los dos estados y que se pelea con el país que reconoce a Palestina. Y en los próximos días otra cosa que va a pasar es que si varios países de la Unión Europea reconocen el Estado palestino, va a haber más problemas. ¿Qué otros países se han posicionado frente a lo que ocurre? Los países árabes, por ejemplo, Arabia Saudita está por entrar a un diálogo para establecer relaciones con Israel. La ecuación de Hamas, por eso no hay que pensar que porque el grupo es terrorista no piensa políticamente, por supuesto que piensa. Era producir este ataque para que Arabia Saudita no establezca relaciones con Israel, y en efecto así ha sido. Esas negociaciones se han suspendido, ¿no? Entonces, Arabia Saudita, potencia sunita, de momento no va a establecer relaciones con Israel. Hay cuatro países que están, de acuerdo a lo que propuso Trump, los acuerdos de Abraham, han tenido relaciones con Israel, tendido, ¿no? Los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos y Sudán. Y eso fue a cambio de ayuda económica de Estados Unidos. Entonces, Jordania ya tenía un acuerdo de paz, y el otro que tiene un acuerdo de paz es Egipto. Pero ojo, ojo, una cosa es que los estados tengan un acuerdo de paz o tengan una posición o incluso un embajador de Israel, y otra cosa es la reacción de las sociedades. En una ocasión estuve en Egipto y mucha gente eh, no aceptaba feliz, digamos, las relaciones entre Egipto y Israel porque hay heridas del pasado que no han cicatrizado. Es más, Anwar el-Sadat, que fue el presidente egipcio que estableció las relaciones con Israel, fue asesinado en un desfile. Entonces, hay algo que también hay que entender. Una cosa son los estados que firman tratados y otra cosa son las sociedades, ¿no? Entonces, a veces ese clic no se entiende, ¿no? Se entiende que es todo el país que está de acuerdo. Pues así. Tristemente, digo yo, porque debería haber paz en Oriente Medio. Pero si hay demasiadas concesiones, las sociedades se resisten, pues. Y esa es la razón por la cual los intentos de acuerdo con los palestinos también han naufragado, ¿no? Que las sociedades se resisten, no aceptan algo que los dirigentes pueden aceptar. Otro frente, digamos, es Estados Unidos. Fíjense lo de los estudiantes, ¿ah? Eh, los que tendrán edad para acordarse, ¿no? Yo, eh, eh, hubo manifestaciones de este calado cuando estaba en curso la guerra de Vietnam. Incluso eso es lo que ha dicho algún politólogo estadounidense o incluso algunos de los chicos que protestan. Y nuevamente, nuevamente, esa distancia entre el político y la sociedad.
Es obvio que los israelíes pro posición oficial van a condenar como están condenando estas manifestaciones. Es obvio además que entre ellos ha habido actos antisemitas, eso tampoco se puede negar, hostilidad a algunos estudiantes, hacia algunos estudiantes israelíes. Pero rotular como que estas manifestaciones en su conjunto son pro Hamas es ver las cosas de manera sumamente distorsionada. Y el presidente Joe Biden, que está caminando a la reelección, está teniendo severos problemas por esto. Está en la cuerda floja. Cada vez va a aumentar el desprestigio de él como candidato si no toma más distancia de Israel como ha pretendido tomar, pero ha dicho ya, no se metan a Rafah, la franja de Gaza, pero pocos días después envió un paquete de ayuda militar gigantesco. Entonces eso le está provocando problemas al propio Biden en la propia sociedad norteamericana y ojo en la sociedad internacional, porque si la Corte Internacional de Justicia, atendiendo la demanda de Sudáfrica, declara que lo que está ocurriendo es un genocidio, que es un asunto que se está estudiando, ¿no? Hay una serie de elementos que habría que considerar para llegar a concluir de que eso es así. Estados Unidos puede ser un cómplice de un genocidio. Y los norteamericanos lo saben, ¿no? Entonces, es una situación muy enredada la de Estados Unidos. Otro elemento con el cual ya me permitiré terminar rápidamente. Bueno, Rusia y China están por un alto al fuego. Rusia porque no le interesa que aumente, contradictoria la actitud de Rusia, porque no le interesa que aumenten los créditos, pero ustedes habrán sido testigos que desde que eh, se produjo el ataque a la Franja de Gaza y la represalia, los ojos hacia Ucrania eh, han bajado, ¿no? Las luces que alumbran el conflicto ucraniano han bajado. Pero obviamente a Putin no le interesa pues que esto crezca, ¿no? Ya le basta con lo que tiene. Y China tiene frente al mundo interés en ser una potencia geoeconómica, es decir, hacer geopolítica a través de la economía. En cristiano, vender y vender en todo el mundo y un mundo convulsionado, por supuesto, no le interesa, ¿no? No van a ver nunca a China mandando misiones a un sitio no en conflicto. El único punto donde probablemente actuarían con poder militar sería en Taiwán, pero eso es otro asunto. Y termino comentando algunas cosas de América Latina. ¿Cuál ha sido la posición de América Latina? La Cancillería, nuestra Cancillería ha sacado ya algunos comunicados, ya, por ejemplo, criticando la incursión de Hamas el 7 de octubre, criticando el ataque a un hospital, el hospital de Al-Shifa, también el ataque a un convoy humanitario, me parece, ¿no? Es una posición siempre moderada, nosotros estamos por una negociación, por supuesto, eh, pero nunca vamos a ponernos de un lado o de otro, lo que vamos a pedir es que esto se pare. Pero eso incluso puede ser considerado por el gobierno israelí en este momento como una posición un poco dura, ¿no? El problema es ese, ¿no? El gobierno israelí es muy intransigente, ¿no? Pero el resto de la región está en una coincidencia que creo que sí es notoria, está condenando la enorme represalia eh, puesta en marcha por el Estado de Israel y también el ataque de Hamas despiadado del 7 de octubre. Esa es la posición de la mayoría de países, salvo algunas excepciones. Una de ellas es Javier Milei. Javier Milei llegó a decir en una entrevista con Andrés Oppenheimer, mi colega, y yo me quedé impresionado de por qué no le preguntaron, dijo que Israel no ha cometido un solo exceso. Eso dijo Javier Milei frente a un entrevistador que no fue capaz de decirle, a ver, explíqueme un ratito, ¿cómo que ni un exceso? No están los informes de Naciones Unidas, no están los informes de Médicos Sin Fronteras. Por favor, ¿no? Hay que respetar el oficio de entrevistador, ¿no? Y además ha ofrecido mandar ayuda a Israel, como si Israel necesitara ayuda en alimentos, porque Milei ha dicho que Estados Unidos e Israel son sus principales aliados. Las otras posiciones más duras, si quieren, pero del otro lado, son las de Venezuela, Cuba, Nicaragua, que ya tenían una distancia con Israel desde antes, ¿no? Y ahora la han pronunciado y han hablado muy duro contra el primer ministro Netanyahu. Y Lula, presidente de Brasil, llegó a un momento
a llamar holocausto a lo que pasa, lo que a mí me pareció un exceso, ¿no? Hay que tener conciencia que fue el holocausto. Esto no es un holocausto, ¿no? Es exagerado y es insultante para los judíos del mundo llamarlo así, ¿no? Hay que estar allá para saber cómo es el conflicto. No llega a ese punto, pero fíjense que hasta Lula habló así, Petro sí dice, ¿no? Pero en general hay una enorme preocupación por lo que ocurre, porque estamos viendo, digamos, un escenario dantesco, ¿no? Una potencia bélica que no se detiene, ¿no? Ante algo que ya tendría que haberse parado hace varios meses, o por lo menos semanas. Me quedo ahí y después en las preguntas comentaremos más. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramiro, por tu intervención. A continuación, vamos a dar la palabra a la doctora Ariela Riscaro, no sin antes invitarlos a que se unan a nuestro canal en WhatsApp, donde van a recibir noticias de la sociedad, no solo sobre los aspectos internacionales, sino también sobre las actividades que vamos realizando y donde las vamos posteando en este canal de WhatsApp, cuyo enlace vamos a poner en el chat y al cual pueden suscribirse automáticamente. Asimismo, les anunciamos que al final de esta charla vamos a realizar un sorteo de números de la Revista Peruana de Derecho Internacional, así es que los invitamos a quedarse hasta el final para conocer los nombres de los 5 ganadores de las revistas. Vamos a presentar a la doctora Ariela Riscaro. La doctora Riscaro es consultora en temas de comercio, integración y recursos naturales en la CEPAL, CELA y ALAC. Ha sido funcionaria de la Comunidad Andina, asesora en el Mercosur y agregada económica en la Embajada del Perú en Argentina entre los años 2010 y 2015. Es graduada en Economía por la Humboldt-Universität zu Berlin, en Alemania, y es magíster en Procesos de Integración Económica por la Universidad de Buenos Aires. La doctora Ariela Riscaro es miembro asociada de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional y en esta oportunidad nos acompaña a tener la generosidad de brindarnos su tiempo para hablar sobre los aspectos económicos de la situación en el Medio Oriente. Adelante, doctora. Vamos a encender su micrófono, doctora. ¿Puede encender su micro, doctora, para que se le pueda escuchar? Audio. Ya, bueno, muchas gracias por la invitación a la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, a su presidente, el embajador Oscar Maurtua, a ti, Luciana, y a mis colegas que me acompañan en esta mesa, así como a todos los presentes. Bueno, creo que este tema es realmente uno de los conflictos, es el conflicto más importante en términos humanitarios en este milenio, porque como impacto económico, que es lo que a lo que yo tendría que referirme, en realidad no tiene un gran impacto. El conflicto que tiene un impacto económico de la otra guerra que se está viviendo es entre Rusia y la OTAN en el territorio ucraniano. Ese sí tiene un impacto económico, pero está básicamente localizado en Europa. Así como este conflicto entre Israel y las fuerzas palestinas, y bueno, y Hamás, no tiene un impacto, está muy internacional, digamos, está muy localizado en Israel y en los vecinos. Uno podría decir en Egipto, sí, Egipto es un país que está muy endeudado, tiene frontera con Israel y con Gaza, por lo que en la zona donde el ejército de Israel ha confinado a fuerza de dejar 35.000 muertos, los ha confinado hacia el sur, en la frontera con Egipto.
Entonces, recibir una cantidad de refugiados tan grande en una economía que está golpeada como la egipcia, sí puede tener un impacto. Lo mismo ocurre en Jordania y en el Líbano, sobre todo en el Líbano, que es una economía que en 2020 ha declarado por primera vez un default, dejó de pagar su deuda externa. Luego hubo una explosión en un puerto, yo no sé si ustedes recuerdan eso, es un país con una de las inflaciones más altas del mundo, entonces no crece, entonces acá sí hay un impacto porque Líbano tiene frontera con Israel, otra fuerza, digamos, armada palestina, el movimiento Hezbollah, digamos, tiene su sede de operaciones en el Líbano. Entonces, todo esto genera desinversiones, falta, ¿qué inversor extranjero va a querer invertir en el vecindario, ¿no? Lo que pasa es que uno piensa que, ¿por qué es que en los años 70, específicamente en el año 74, se produjo después de la guerra del Yom Kippur, ¿no? Que Siria y Egipto intentaron ampliar, intentaron abatir a los israelíes territorios que habían tomado en la guerra de 1967. De hecho, esos territorios fueron devueltos, los altos de Golán, la península de Sinaí, los altos de Golán de Siria, la península del Sinaí a Egipto, pero el problema es que no pudieron avanzar más de eso. Entonces, sí se produjo un incremento, en los precios del petróleo se cuatriplicaron en el año 73, 74. ¿Pero por qué? Porque los países de la OPEP dictaminaron un embargo petrolero, no vendían petróleo ni a Estados Unidos, ni a Europa, ni a ningún país. Decidieron no vender e incrementar los precios. Entonces, eso generó una de las crisis internacionales más graves de los últimos 50 años. Hubo una inflación enorme, subida de tasas de interés que generaron a su vez una recesión económica mundial. Pero ¿qué pasaba? Las condiciones eran distintas. No existía un acuerdo de Oslo, que es un acuerdo de paz, digamos, de paz entre la Organización de Liberación de Palestina, liderada por Arafat, con la que los palestinos no estaban conformes, porque lamentablemente Arafat cedió muchas peticiones, no habló de la creación de 2 estados, el ejército, las relaciones externas quedaban a cargo de Israel. Bueno, no existía el acuerdo de Camp David, entonces cuando los países de la OPEP decidieron subir los precios del petróleo, ¿no? El acuerdo de Camp David entre Egipto e Israel fue el primer acuerdo de donde un país árabe reconocía a Israel. Ese fue Egipto en 1978 en el acuerdo de Camp David. Pero en 1974, cuando se produjo esta acción conjunta de la OPEP, no existía ese acuerdo, tampoco existían los acuerdos de Abraham, ¿no? Estos que mencionó Ramiro, Israel, que reconocen a Israel los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos. No existían. Y por otro lado, entonces Estados Unidos era el primer país importador de petróleo. Era el principal consumidor, pero era el principal importador también. Entonces, su economía era muy vulnerable a los precios del petróleo y por eso la crisis. Hoy, en cambio, es el principal productor, exportador. La situación ha cambiado y por eso es que la OPEP no tiene el poder como para, vamos a ponerlo en términos, vengar esa masacre que se está cometiendo en la Franja de Gaza y en Cisjordania, porque todos hablamos de la Franja de Gaza, pero no hablamos de Cisjordania.
donde gobierna, digamos, el sector de la Organización de Liberación de Palestina o Al-Fatah, ¿no? Digamos, ellos viven un poco más en paz, pero los colonos israelíes, desde el 7 de octubre, que fue el atentado terrorista de Hamas, desde el 7 de octubre los colonos han asesinado a 450 civiles palestinos, de los cuales 112 son niños. Entonces, yo creo que más allá de la economía, que como digo, no tiene un gran impacto, la economía, como ha dicho el Fondo Monetario Internacional en su reciente cumbre conjunta no cumbre, se llaman reuniones de primavera, que las hacen conjuntamente con el Banco Mundial 2 veces al año. La de primavera del hemisferio norte ha tenido lugar entre el 12 y el 19 de abril o algo así. Entonces, allí ellos han dicho que la economía está resiliente, la economía mundial va a crecer igual que el año pasado. En la economía norteamericana va a crecer solo 1%, después de haber crecido 1,8% en 2023. La economía china después creció 5,2% y va a crecer 4,5%. La economía rusa va a crecer más, creció 2,6% en 2023 y ahora va a crecer más del 3%. América Latina va a crecer 2% después de haber crecido 2,4%, pero todo esto no tiene que ver, el desenlace de la economía internacional no tiene que ver con el conflicto en Oriente Próximo, ¿no? Que es el cercano Oriente en realidad. Entonces, yo querría decir que me gustaría concentrarme un poco, y no me queda mucho tiempo tampoco, porque el tiempo pasa rápido, ¿no? Creo que Hamas no es estrictamente un movimiento terrorista, a pesar de lo condenable de la acción del 7 de octubre, porque tiene un movimiento, Hamas tiene una parte que es política y tiene un brazo armado. Y por esta parte, por su calidad, digamos, de también ser un movimiento político, es que participa en las elecciones. Entonces, en 2006 ganó las primeras elecciones en Gaza, barrió con la Organización de Liberación de Palestina. ¿Por qué? Porque la gente veía que había corrupción en el seno de esa organización y que no resistían una situación discriminatoria que los ciudadanos palestinos han vivido durante los más de 75 años de existencia del Estado de Israel. Porque yo creo que hay una política deliberada de extinguir a la población palestina. De hecho, antes antes de los atentados, murieron 4.800 palestinos atacados por Israel. Entonces, todo este tema de los asesinatos, la discriminación, es como vivir en Sudáfrica. Entonces, creo que América Latina tendría que tener de verdad una posición conjunta como la tiene la Liga Árabe. Finalmente, creo que es muy condenable la posición de Estados Unidos. Justamente hace como 10 días hubo una reunión en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en las que se pidió, había un proyecto de resolución que pedía la incorporación de Palestina como Estado miembro y no para reemplazar ese estatus de observador que tiene ahora. Y Estados Unidos fue el único país que se opuso, lo vetó. El Reino Unido y Suiza se abstuvieron. Es decir, si Estados Unidos no lo hubiera vetado y se hubiera, digamos, no hubiera votado, hubiera votado en blanco,
Palestina hubiera entrado a la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, en medio de esta matanza, que el presidente de Estados Unidos haya aprobado el préstamo para Ucrania, para Israel y para Taiwán, o sea, es un país guerrerista. Y como mencionaba Ramiro, estas protestas que hay en las universidades realmente son síntomas de cambio de una época, de un cambio de política y de un, yo diría, de naufragio de su liderazgo económico y político. Y de hecho es lo que está ocurriendo, y eso está en el trasfondo de las guerras entre Ucrania y entre Rusia, y también en el conflicto de Israel. Hace 4 días el ministro de Relaciones Exteriores, el secretario de Estado Anthony Blinken, fue a China a pedirle a su par que no apoye a Rusia. Y China le dijo, más o menos, como yo lo estoy diciendo en palabras no diplomáticas, pero no te metas a quién defiendo yo, porque yo lo que estoy haciendo es comerciar, comprar el petróleo y el gas. Claro, China está haciendo su negocio. Sí, China hace negocios acá. Entonces, dijo que no le vendía armas y que no se metiera con quien ellos negociaban, porque China era un país soberano, y que no se metieran con sus líneas rojas. Y justo ese día que estaba Blinken, se reunieron en Shanghái, Biden estaba aprobando el préstamo para la región Indo-Pacífico, ¿no? O sea, armamento, o sea, para que circulen los barcos, los submarinos, etcétera, por esa región, que es algo que a los chinos es parte de su seguridad nacional. En fin, bueno, yo no sé cuánto tiempo me queda, pero creo que ya he cumplido los 15 minutos. Puede continuar, doctora, si es que tiene algún comentario. Bueno, sí, creo que el tema de las Naciones Unidas es que yo apuesto también a las Naciones Unidas, al derecho internacional, pero Estados Unidos no, porque lo pasa por encima. El libre comercio no existe más. En la Organización Mundial del Comercio, ¿cuál es el país que más vulnera la lógica y la regulación? Es Estados Unidos, ¿no? Imponiendo sanciones, pero no con el debido proceso, porque la organización, si uno no respeta, ya que estamos en el marco de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, uno puede imponer sanciones, pero todo tiene un procedimiento, y no es que a mí se me ocurre de un día para otro que voy a imponer sanciones a la producción de acero de tal país, o que estás obligado, como le han dicho a China, el mismo día que Biden aprobó los préstamos a Ucrania, Israel y Taiwán, digamos, aprobó una ley para que de sanciones a Rusia, de sanciones a Irán, para sancionar a cualquier país que refinara petróleo, entre otras muchísimas cosas. Es un complemento a la seguridad nacional de Estados Unidos. O sea que si el Perú, por decir, refina petróleo de Irán, entonces también es sancionado. Y el manejo que se hace de las relaciones económicas internacionales es prepotente, por decirlo suavemente, ¿no? Entonces, no, creo que no es un país que respeta la democracia, el liberalismo, ¿no? El respeto al derecho internacional. Entonces, me parece que esto está generando, está poniendo en evidencia que el país está, digamos que perdiendo digamos, su supremacía, ¿no? Y por ejemplo, eso es lo que me olvidé de decirles, en esa misma ley el presidente obliga a la empresa china TikTok, a la filial que está en Estados Unidos, le da un
un plazo de 9 meses para que venda la compañía a una empresa norteamericana. ¿Y por qué? Porque los chinos van a divulgar los datos de los 150 millones de usuarios que tiene TikTok en Estados Unidos. Entonces, es una cosa absurda porque todos somos vulnerados por Google, por WhatsApp. Si alguien cree que eso no es así, o cuando busca un hotel o un pasaje a un sitio y le llueven, todos son algoritmos y la inteligencia artificial, Google sabe todo. Y el día que Facebook quiere violar la correspondencia, interferir, Facebook ha interferido en elecciones porque ha filtrado información o porque ha, sobre todo propaganda, ¿no? Entonces, esto que se hace, es este tipo de comportamientos patotescos, digamos, constituye una clara violación de las normas del derecho internacional, ya que estamos hablando, ¿no?, del derecho internacional. Creo que las protestas que se han extendido, hay 40 campus universitarios, los más prestigiosos, Harvard, Yale, MIT, Berkeley, la New York University, todos esos están participando críticamente y con la participación de judíos también. Y con el lema, no en nuestro nombre. No en nuestro nombre se puede, digamos, realizar una masacre, genocidio. Yo lo llamo genocidio porque no sé las definiciones legales para eso, pero para mí sí es un genocidio, porque a lo mejor, no sé, porque no tiene tal característica, pero es un genocidio. El otro día, y esta es parte de la política deliberada de aniquilamiento y exterminación de la población palestina, un misil de Israel fue dirigido a un hospital en Gaza donde había estas probetas de fertilización in vitro y fueron destruidas 5.000 por el impacto del misil. Esos misiles no son casualidades. Todo el recorte de la ayuda humanitaria, seguramente si se llega a un acuerdo ahora, en estas próximas horas, ahí estaba mirando, sí, dice Blinken que el acuerdo que ha ofrecido Israel a Hamás es sumamente generoso. Y hoy día mataron en Rafah, ahí donde están confinados los palestinos al sur de Gaza, en la frontera con Egipto, hoy mataron a 30. Y así mañana van a matar y el acuerdo es muy generoso. Bueno, hay que ver qué tan generoso es el acuerdo, pero eso no va a traer la paz. La paz es un proceso mucho más complejo donde tiene la responsabilidad sobre todo Estados Unidos, porque la Unión Europea está mansa y calladita. Después de haberse comprado un lío ajeno como el de la guerra entre Rusia y Ucrania, es decir, los europeos se suicidaron porque Alemania, que había hecho tanto esfuerzo por construir un gasoducto, el Nord Stream 2, que recibió sanciones de parte del gobierno de Trump, sanciones a empresas europeas que participaran de su construcción. ¿Por qué? Porque no querían que por allí Rusia exportara el gas natural menos contaminante y más barato a Alemania y de allí se distribuyera a Europa. De hecho, esto se hacía aún en la Guerra Fría, cuando unos eran comunistas y los otros no. En un marco de libertad de comercio, ellos siempre, a los alemanes, se reindustrializaron después de la Segunda Guerra Mundial gracias al gas barato que vendían los rusos. Pero como Estados Unidos quería venderles su gas natural licuado contaminante, explotado con técnicas fracking y a través de buques tanques que contaminan el océano, lo que más contamina, entonces ahora Europa compra el gas natural licuado más caro. Entonces Europa, no les dije que creció,
creció el año pasado 0,8% y este año va a crecer 1%, lo cual es nada. Entonces, creo que Europa vive en una tensión, ha perjudicado el estado de bienestar, está gastando en armas. ¿Por qué? Porque se han comprado el discurso, yo creo que no escucharon, si quieren llamarlo, muchas veces cuando yo digo esto, me dicen, Putin es un dictador. Ya, yo no voy a discutir si es un dictador o no, pero su discurso frente a la Asamblea Federal hace como 2 meses y la entrevista que le hizo el periodista Tucker Carlson, que fue expulsado de la cadena Fox News, realmente lo que dice es que no nos interesa llegar hasta Portugal, ni siquiera tomar todo el territorio ucraniano, ni otros países que antes fueron de la Unión Soviética. Eso lo dice clarísimamente, pero los europeos se han armado, están gastando recursos en armas con la idea de defenderse. ¿Defenderse de quién? si claramente los rusos han dicho que no les interesa, que no lo van a hacer. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque meternos en una guerra sería aventurarnos a la desaparición del continente, por lo menos, porque tenemos armas nucleares y Francia también las tiene, ¿no? Entonces, creo que Europa ha caído en una política de sumisión con relación a la política exterior de Estados Unidos y se ha suicidado económicamente, ha perdido su capacidad de liderazgo. Y esta es una lección para América Latina también, porque yo creo que nosotros somos una región sin conflictos, tenemos recursos, somos un continente verde, entonces sí se puede tener una voz conjunta en algunos temas. Yo no creo en la integración económica, a pesar que soy economista, ese tren se pasó con los tratados de libre comercio que firmaron algunos países y otros no, ya no hay posibilidad de integración económica, pero sí de la cooperación en temas energéticos, en salud. Hay países que producen vacunas en América Latina y se puede intercambiar, y sobre todo la coordinación política. Eso creo que en temas mínimos. En fin, yo creo que ya no quiero abusar del tiempo y les agradezco la atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por haberse explayado, ¿no? Porque creo que nos permite ver más allá del conflicto en el Medio Oriente, de la situación que se está suscitando, ¿no? Y ver cuál es la situación, la posición no solamente de las personas que están de los estados que están involucrados en medio del conflicto, sino también de otros actores, ¿no? Y cómo estos actores también se han visto de alguna forma, a pesar de que no están directamente involucrados, también se han visto de alguna manera perjudicados. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Nuestros participantes han puesto una serie de preguntas en nuestra pizarra virtual, y a propósito de la última intervención de la doctora Ariela, voy a extenderle la siguiente pregunta, que dice: buenas noches, gracias por su excelente disertación. En su ponencia se mencionó que Rusia tenía un crecimiento económico hacia finales de 2023. Esto llama la atención teniendo en cuenta que este país ha sufrido constantes sanciones económicas y bloqueos por parte de Occidente. ¿Cómo explica ese crecimiento? ¿Estas sanciones están siendo efectivas? ¿O qué otras medidas se pueden implementar? Ahora lo respondo, ¿verdad? Brevemente. Sí, ya. Este crecimiento económico se debe a varias cuestiones. Primero, que Rusia, cuando uno hace una economía de guerra, la economía empieza a reactivarse. Ese es un punto. Rusia tiene armamento, produce armamento, y bueno, y eso genera puestos de trabajo. Y como no son altamente tecnificadas esas fábricas, digamos, demandan manos de obra. Pero por otro lado, las sanciones no han funcionado gracias
a China, a India, a los BRICS, que le han abierto, y este ha sido como un harakiri para Estados Unidos en el fondo, porque fue expulsada del sistema SWIFT, que es el pago, los clearings que hacen los bancos, que es un sistema internacional que tiene sede en Bruselas. Entonces, ¿qué han tenido que hacer Rusia? Bueno, armar con China y con otros países un sistema de clearing. Entonces, en este escenario se fortalecen los BRICS. Hay países que quieren, hay muchos países que se están desvinculando del dólar o anhelan desvincularse del dólar. ¿Por qué? Porque la economía norteamericana lo que hace para los 91.000 millones de dólares promulgó el presidente Biden el miércoles. ¿De dónde salen 91.000 millones de dólares más todo lo que ya le dio a Ucrania antes? Pues es emitir. Entonces, Estados Unidos es el país más endeudado del mundo. Con lo cual, eso lo saben los chinos muy bien. ¿Por qué ha subido el precio del oro hasta $1.400 la onza? Como nunca, hasta donde los gráficos que tengo, digamos, lo demuestran. Es porque China, sobre todo Rusia, India, están comprando oro, pero no para joyas, sino porque lo compran los bancos centrales, porque en algún momento, porque ellos ven a largo plazo, en algún momento no va a ser sostenible una economía que se sobreendeuda. ¿Cuál es el respaldo que tiene la economía norteamericana para seguir emitiendo? ¿Por qué Argentina tiene que dejar de financiar las universidades, las escuelas de cine, los teatros, dejar de a los jubilados que se mueren de hambre y los comedores populares sin alimentos para cerrar el déficit? No se puede tener un déficit enorme. Por cierto que solo hay 3 países que tienen déficit cero en el mundo, pero digamos, eso es lo que el presidente Milei ha hecho, cerrar el déficit y lograr un superávit. Es un poco mentiroso eso, pero digamos, ya, vamos a dejarlo así. Estados Unidos, no, es que es demasiado exagerado, no tengo la cifra exacta, pero el nivel de endeudamiento de Estados Unidos no es sostenible. Entonces, son pies de barro en el no es en el largo plazo, en el mediano plazo. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Imponer sanciones. Es como, no tiene políticas propositivas, son defensivas todo el tiempo, por eso tiene pies de barro, como digo. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta la vamos a dirigir a Ramiro Escobar y señala, ¿cuál cree, a propósito de lo que mencionaba Ramiro y que también mencionó la doctora Ariela sobre las manifestaciones estudiantiles en Estados Unidos? Ramiro, ¿cuál crees que es el rol de la opinión pública en este conflicto? ¿Tendrá algún nivel de influencia? ¿Puedes encender el micro, por favor, Ramiro? Sí, perdón, no había prendido el audio. Bueno, yo creo que sí, la opinión pública va a tener incidencia porque estamos en una era digital, ¿no? Es mucho más fácil comunicarse o ejercer lo que el investigador catalán Manuel Castells llama autocomunicación de masas. Es decir, tú puedes agarrar tu teléfono y en tu teléfono empezar a tuitear, a postear en diversas plataformas, a lanzar un video en TikTok y sumas al flujo de información y puedes influir en la opinión pública. O las grandes empresas pueden incluso captar ese torrente que viene de la plataforma digital o las plataformas digitales y eso empieza a influir. Y yo creo que eso está pasando en este caso, en el caso de la Franja de Gaza. Hay algo que creo que es importante tener en cuenta. Desde el punto de vista de las teorías de relaciones internacionales, ¿no? Hay como varias corrientes, ¿no? Una es idealismo, otra es realismo, hay otra más liberalismo, neorrealismo, etcétera. Pero la corriente idealista, fundada o promovida inicialmente por Woodrow Wilson, el presidente norteamericano que fue en la Primera Guerra Mundial, pero no tan idealista era, digamos, pero cuando termina propone unos 12 puntos para que haya mayor consenso entre los países.
Entonces, Naciones Unidas se funda con una intención idealista. ¿Qué quiere decir idealismo? Quiere decir que las personas que opinan, o los estados que deciden, en algún caso quieren que el mundo sea mejor, digamos. Y la opinión pública siempre tiende a ser idealista, casi siempre, ¿no? La opinión pública eligió a Hitler, digamos, ¿no? La opinión pública en Pakistán y la India pedía el uso de bombas atómicas, pero no, por lo general la opinión pública pide el fin de la guerra. Eso es lo que están pidiendo los estudiantes universitarios, ¿no? Están pidiendo un cese al fuego, ¿no? A mí me parece francamente irrespetuoso que los traten como unos locos o que están completamente equivocados, ¿no? O sea, hay gente que probablemente no entiende mucho el conflicto y los ve ahí y piensa que son revoltosos, ese discurso típico, ¿no? Que acá también se escucha cuando hay otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, si la opinión pública en general tiende a ser más idealista, tiende a exigir el fin de la guerra o del conflicto, y en este caso, creo, una voz que se está escuchando en varias partes del planeta, incluido el Perú, es cese al fuego. Ojo, cese al fuego quiere decir parar la guerra que está, o el enfrentamiento. Hay discusión sobre si esto se puede llamar guerra o no, porque es un estado con mucho poder bélico y un grupo islamista con poder de fuego limitado, pero digamos el enfrentamiento, ah, cese al fuego quiere decir que se paren por los dos lados. No quiere decir que se está favoreciendo a Hamas, como alguna gente dice, ¿no? Hay una cosa que yo les sugeriría, no hay que caer en una trampa moral, digamos, ¿no? Y seguramente algunos de ustedes la están enfrentando. Y para eso me va lo primero de citar a un escritor norteamericano, que es Scott Fitzgerald, autor de una famosa novela que se llama El Gran Gatsby. ¿Qué decía Scott Fitzgerald? El signo de una inteligencia superior es que una persona pueda retener en su cerebro o en sus neuronas dos posiciones contradictorias y seguir funcionando. ¿Qué quiero decir con esto en relación con el conflicto en Gaza? ¿No? Hay que evitar caer en la trampa de fijarse solo en las víctimas de un lado, ¿no? O aceptar que porque uno critica lo que hace Israel ya es miembro de Hamas o es antisemita. O porque uno señala la incursión de Hamas el 7 de octubre, entonces uno es antipalestino, ¿no? O está a favor de los israelíes. Uno tiene que tener claridad, ¿no? El padre de Gutiérrez, Gustavo Gutiérrez, sacerdote peruano, tal vez lo conocen algunos, hay una frase que siempre me ha gustado. Él dice, no hay muertos propios y ajenos, ¿no? Los muertos son muertos que la humanidad sufre. Pero acá, lamentablemente, el debate se está cuadrando en esos términos, ¿no? O sea, si tú criticas a los israelíes, eres antisemita, ¿no? Y estás a favor de Hamas. Si criticas la incursión de Hamas, no, estás a favor de los israelíes, por favor. Claramente acá es Israel el que se ha excedido. Claramente, lo estamos viendo todo. Pero eso no significa olvidar que hay gente que está sufriendo en Israel también por los secuestrados, ¿no? Pero nuestra cabeza debería seguir funcionando, teniendo dos posiciones distintas, como sugería Scott Fitzgerald. Y es muy difícil, la lucidez es un bien escaso. Normalmente pensamos en blanco y negro, sobre todo si estamos implicados emocionalmente, como puede ser el caso de un israelí o judío o de un árabe, ¿no? Entonces, hay que entender, ¿no? O sea, los muertos no son propios ajenos, son de todos. Pero en este caso, claramente, es Israel el que se está excediendo ya largamente, y eso creo que es evidente y lo han reconocido organismos internacionales, las sociedades y cualquiera que quiera estar informado, y incluso no pocos judíos, ¿no? Al interior de Israel mismo, ¿no? Israelíes al interior de Israel y aquí en Lima incluso. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Ramiro. Voy a trasladarte una siguiente pregunta que ¿Ok? señala, ¿cómo cree que debió actuar la diplomacia latinoamericana frente al conflicto? Tomando en cuenta, pues, que hubo una manifestación por parte del presidente de Colombia, del Gustavo Petro, luego también del presidente Lula da Silva en Brasil. También hubo una manifestación de parte de Chile, ¿no? Con el presidente Boric.
¿Crees que pudo haber algún tipo de coalición latinoamericana para participar, para mediar? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Hay un problema en la región, y es que los presidentes, varios de ellos no están distinguiendo lo que es ser la función de un presidente y la función de una cancillería. El presidente dirige la política exterior, la cancillería la ejecuta, pero el presidente, si bien dirige la política exterior, debe estar en consenso con la Cancillería y no tener excesos verbales, porque además no está hablando a nombre del mismo, está hablando a nombre de su país. Y lo último que ha pasado en la región, las peleas entre México, Ecuador, o entre nosotros y Colombia y México, o entre Argentina y Colombia, es porque el señor Milei se da, digamos, eh, la gracia o el lujo, entre comillas, de decirle asesino terrorista al presidente Petro. Ese incidente increíblemente ha sido superado entre Argentina y Colombia, fíjense el nivel que tuvo. O Noboa, había el presidente ecuatoriano, ha demandado a, a México ante la Corte Internacional de Justicia cuando Ecuador fue el que se metió a golpe. Y López Obrador se va, si me permiten el término un poco ligero, se va en lengua constantemente con otros países, ¿no? Incluso acá, ¿no? Ha dicho cosas que el presidente no debe decir, lo debe decir la Cancillería, con algo más trabajado. En relación a esto, si bien eh, ha habido posiciones distintas y si quieren algunos excesos verbales, ¿no? Yo creo que América Latina sí debería tener una posición conjunta, al hacer una propuesta, ¿no? En los años 80 había guerras civiles en Centroamérica y se formó un grupo llamado Contadora de países latinoamericanos sin la intervención de Estados Unidos que logró o contribuyó por lo menos a que esas guerras civiles terminaran en negociación. Ahora yo creo que Brasil tiene un papel importante ahí. Es lamentable que Lula se haya ido en verbo y haya llamado holocausto lo que está ocurriendo, pero la diplomacia profesional sabe superar todas esas cosas. Los que son diplomáticos acá me harán la razón, el propio embajador Maurtua, ¿no? Entonces sí se puede hacer algo y creo que se debería hacer algo, mostrar una posición conjunta que proponga, por ejemplo, un cese al fuego, ¿no? Claro, se ha dicho, algunos presidentes lo han dicho, pero creo que no solo eso, sino que podría hacer una propuesta en la medida que hay incluso ciudadanos de origen árabe y judíos en nuestros países para que se logre algún tipo de negociación y se pare esta masacre, este desastre humanitario que estamos presenciando, ¿no? Y eso, me parece que hay mecanismos para eso, pero como en tantas otras cosas, es decisión política de los países y tiene que haber un mínimo consenso entre todos para hacer ese tipo de propuestas que yo creo que América Latina debe jugar en la cancha grande. Ese es un tema de esos y no deberíamos empequeñecernos ante los que pisan fuerte como Estados Unidos o la Unión Europea. Nuestra voz puede ser de paz, pero una paz inteligente, no una paz sumisa, ¿no? Y con propuestas que lleven por lo menos a una neutralización del conflicto. Muchas gracias, Ramiro. Hay una última pregunta para el doctor Saavedra, quien lamentablemente ya no nos acompaña porque ha tenido que cumplir unos compromisos dentro de su agenda. Y esta pregunta dice si es viable conformar un tribunal especial para atender los crímenes cometidos en el conflicto entre Israel y Hamas, y si es así, ¿qué condiciones deben generarse para que este tribunal se conforme? Me voy a permitir responderla, porque si se habla de un tribunal especial, tal vez me imagino que la persona que planteó esta cuestión sí, está planteando un tribunal tipo el Tribunal de Sierra Leona, que se generó a partir de un acuerdo entre Sierra Leona y la ONU, ¿no? O de un tribunal especial o ad hoc, como fue el que se creó mediante una resolución del Consejo de Seguridad en su momento para atender el genocidio que se produjo en Ruanda o los crímenes de guerra que se produjeron en la Yugoslavia en los años 90, ¿no? Pero justamente para evitar la conformación de estos tribunales ad hoc o especiales es que se creó la Corte Penal Internacional. Y entonces la salida más viable, en lugar de crear un tribunal especial, sería que Israel, en este caso, reconociera la competencia de la Corte Penal Internacional
para que ésta pudiera ejercer su jurisdicción, tomando en cuenta que el tribunal ya tiene conformado pues toda una logística, infraestructura, magistrados y una serie de especialistas para eso. De hecho, el fiscal de la Corte Penal Internacional visitó Israel, ¿no? Porque ya se han presentado denuncias ante la Corte Penal Internacional para que atienda la situación en Gaza, ¿no? Entonces, esa sería la salida más factible si lo que se desea es juzgar a los individuos que presuntamente pueden haber cometido ya sea el crimen del genocidio, crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. Y por ahí se habla un poco del crimen de agresión, aunque el crimen de agresión está reducido a la agresión de Estado versus Estado, que vemos que aquí hay una suerte de conflicto asimétrico, si se quiere, porque estamos hablando del Estado de Israel versus Hamas, que es más bien considerado un grupo armado, ¿no? Entonces, esa es la respuesta que creo que podríamos extender y que seguramente el doctor Saavedra probablemente compartiría.